aunque no tengamos un audio excelente, una luz tal vez no tan buena, pero lo importante es que nos logremos comunicar por medio de estos medios que gracias a Dios contamos con ellos. Como compartí hace unos minutos, quisiera continuar la exposición que dejé pendiente el domingo para aquellos que pudieron sintonizar o vieron el video Los caballos están cabalgando. Recordará que hicimos nos acercamos a ver lo que Apocalipsis capítulo 6, referente al caballo negro y referente al caballo amarillo verdoso, que aparecen precisamente en ese capítulo 6 como el tercero y cuarto sello. De alguna manera empezamos a ver que ya están cabalgando. Muchos están pensando que al terminar lo del COVID-19 va a haber una recesión económica. Algunos países ya parece ser que se están declarando en una recesión económica, pero indudablemente nosotros necesitamos acercarnos a la bendita palabra del Señor, y en estos momentos de recogimiento que estamos teniendo en nuestras casas, indudablemente, y los que somos miembros de Iglesia de Cristo Betel saben que hemos estado orando desde el día de ayer en diferentes tiempos, y lo vamos a hacer hoy a partir de las 9 de la noche, que es el último tiempo de oración que hemos estado programando en estos días y mientras estemos en casa. Sabemos que varios miembros de la iglesia hoy les tocó trabajar y hemos estado orando porque el Señor haga un escudo alrededor de cada uno de ellos, porque el Señor es poderoso y nuestro Padre Celestial nos ama profundamente, y nosotros debemos estar confiados en que las circunstancias que acontecen al Hijo de Dios, como dice Romanos capítulo 8 y verso 28, dice que todas las cosas a los que aman a Dios ayudan a bien. Vayamos entonces nuevamente a la primera epístola del apóstol Pedro, el capítulo 4. Vale la pena que usted lea despacio el capítulo 4 del apóstol Pedro. Me parece que muchas de las cosas que él nos traslada acá y aún en su segunda epístola tienen que ver con los tiempos que estamos viviendo. Nuevamente voy a leer el verso que como una prueba hicimos hace unos minutos en la primera epístola del apóstol Pedro. Ojalá que tenga usted su Biblia abierta. Tome ahí un cuaderno si va a hacer notas o un lapicero para subrayar, porque estoy seguro que el Señor indudablemente también le va a hablar de una manera personal, y en sus estudios y devociones personales usted va a estar indudablemente preparado. Pero oremos y pidámosle al Señor que Él nos hable. Padre, en el nombre de Jesús, venimos en esta noche, Señor, dándote gracias porque entendemos que nada escapa a tu voluntad. Nada escapa, Señor, a tu programa. Nada escapa, Señor, a lo que tú has decidido hacer. Sabemos, Padre, que los tiempos cada vez se acortan, y todo lo que tú has trasladado por medio de tu Espíritu Santo desde hace muchos años usando diferentes ministros, indudablemente vemos que es esta generación la que está empezando a vivir de una manera más concreta, a ver y a vivir, experimentar las señales que están en tu palabra. Como iglesia de Cristo, como iglesia novia que anhelamos, Señor, que cuando tú vengas estemos de pie, como dice la Escritura, te pedimos, Señor, que en estos tiempos tú nos hables. Aquellos que tenemos la oportunidad de quedarnos en casa, te pedimos que aprovechemos el tiempo de la mejor manera, que podamos buscarte en oración, que podamos afinar nuestros oídos espirituales, nuestros ojos espirituales, y que aprovechemos el tiempo, Señor, para lo que tú quieres decirnos en la forma personal que tú lo quieres hacer, y también como familia. Ábrenos la Escritura. Permite, Señor, que ningún estorbo en nuestras mentes, ninguna preocupación en nuestro corazón nos limite, Señor, para escuchar acerca de ti en estos tiempos. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dice la Escritura, porque con este fin fue predicado el Evangelio aún a los muertos, para que aunque sean juzgados,
en la carne, como hombres, vivan en el Espíritu conforme a la voluntad de Dios. Este pasaje indudablemente nos hace meditar a nosotros en el hecho de que el apóstol Pablo, o mejor dicho, el apóstol Pedro, tenía revelación que aún a los muertos, decía, le había sido predicado el Evangelio. Indudablemente hay muchas interpretaciones acerca de esto. Algunos dicen que se refiere a los que ya murieron, pero que cuando estaban vivos en todo este proceso de predicación se les predicó a ellos. Pero recuerdo que el hermano Otto nos hablaba de que realmente se les había notificado. Usted recuerda que también el apóstol Pedro nos dice que el Señor al morir, Él baja hasta lo más profundo de la tierra y que es precisamente ahí donde se notifica. Él toma las llaves de ese lugar que decía precisamente o tenía el control en el enemigo. Pero indudablemente nosotros sabemos que el Señor en este pasaje, que no me quiero detener mucho porque quiero pasar rápidamente al verso número 7, que es lo que quisiera que nosotros meditáramos en esta noche, nos indica el verso 7, mas el fin de estas cosas, o mejor dicho, mas el fin de todas las cosas se acerca. Siempre me ha llamado mucho la atención cómo tanto el apóstol Pedro como el apóstol Pablo y aquellos que recibieron revelación en el siglo I, en el inicio de la iglesia, pudieron ellos ver, yo diría, 2000 años adelante, a través precisamente del Espíritu Santo. Siempre nos queda la incógnita cómo fue que ellos recibieron esa revelación. La Biblia dice que fueron soplados por el Espíritu Santo y por eso esto que ellos escribieron quedó como inspiración. Pero notemos que cuando Él dice, mas el fin de todas las cosas se acerca, nos está tratando de definir los momentos en los cuales las señales que a través de todo el Nuevo Testamento y también en los profetas antiguotestamentarios nosotros logramos acumular tanta evidencia profética que una tras otra se ha estado cumpliendo. Ahora, lo que yo quisiera que usted notara, y es que ese fin también en el capítulo 24 de Mateo, nosotros logramos observar que ahí dice, si quiere, usted me acompaña y nos acercamos a Mateo capítulo número 24. Es un pasaje que hoy se predica mucho, se enseña mucho sobre él, pero quiero hacer énfasis acerca de lo que dice el verso 8 cuando nos habla del principio de dolores. 24:8 dice, y estas cosas, dice, y todas estas cosas son principio de dolores. Pero noten que cuando oigamos de guerras, dice el verso 6, y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. Esa debería de ser nuestra actitud, aunque no siempre es fácil cuando vemos las cosas. Pero dice, no os turbéis. El consejo del Señor, porque es el mismo el que nos traslada esto en Mateo 24, verso 6, dice, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. Entonces le hemos llamado pretribulación, le hemos llamado principio de dolores. En el mismo capítulo 24 de Mateo se habla cómo esto se hace la analogía con una mujer que está dando a luz, cuyos dolores de parto cada vez se hacen más fuertes y se aceleran cada vez más. Eso nos indica que se va a llegar a un fin, pero usted y yo tenemos la esperanza que como la novia del Cordero, que de alguna manera anhelamos dar esa estatura y consagrarnos, apartarnos de todo aquello que no le agrada al Señor, indudablemente tenemos que estar confiados porque sabemos que el Señor está guardando
suyos. Pero nuevamente en el verso 7, ahí donde estábamos en la primera epístola de Mateo, me interesan las instrucciones que en la parte final del verso 7 el apóstol Pedro nos indica y que nosotros creo que tenemos que tomar en cuenta en estos días. Dice, sed pues prudentes. Note que cuando se acerca el fin, como lo dice el apóstol Pedro, la actitud que nosotros tenemos que tener en diferentes circunstancias a donde nosotros nos estemos enfrentando o tengamos que enfrentarnos, es que el Señor, por medio del apóstol Pedro, nos dice que seamos prudentes. Y creo que hoy en día las mismas prohibiciones o reglamentaciones que el gobierno está haciendo, pues de alguna manera nos invitan a que nosotros seamos prudentes. Sé que no todos pueden quedarse en casa. Sé que muchos tienen que salir a trabajar, pero aquellos que lo deban de hacer, en el nombre de Jesús yo les quiero decir que el Señor va a ser vallado y escudo alrededor de cada uno de ustedes, porque esas son sus promesas. Hay muchos versos que usted conoce que aún en las redes, en los chats se han estado compartiendo, pero lo importante es que usted espere que esa palabra se le haga rema, para que usted no tenga temor, para que usted no se turbe, para que usted esté confiado. Pero como dice, cuando el tiempo se acerca, o las cosas, dice, más el fin de todas las cosas se acerca, seamos prudentes. Dice, y de espíritu sobrio. La prudencia indudablemente nos va a ayudar en muchos aspectos, pero el espíritu sobrio, note que sobriedad es lo contrario a la borrachera, lo contrario a estar tomado por algo que puede controlarnos, sino que dice de espíritu sobrio. Eso indica que hoy más que nunca nosotros debemos de buscar ser espirituales. Permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, verso 18 dice, no se embriaguen con vino. Está tratando de hacer una exhortación aún a aquellos de la iglesia que en aquel tiempo, y lamentablemente también en estos tiempos muchas veces, por interpretaciones antojadizas de la Biblia, algunos pues pierden la sobriedad y por eso dice la Escritura, no se embriaguen con vino en el cual hay disolución. Estamos hablando del vino de la tierra. Pero lo que me interesa es que dice, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y muchas veces los miembros de la congregación saben que esta analogía el apóstol Pablo la hace porque en la forma como el alcohol controla a una persona, porque en el torrente sanguíneo el alcohol toma control de esa persona, de esa misma manera cuando dice sed llenos del Espíritu Santo, es que el Espíritu Santo tome el control de nuestra alma, tome el control de nuestro cuerpo y de esa manera nosotros podamos ser guiados por el Espíritu Santo. Y por eso la prudencia viene precisamente cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo. Y dice que eso se va a notar cuando nosotros hablemos con cánticos, con salmos, con himnos, cánticos espirituales. Usted lo puede leer despacio, quizá al terminar este video, y usted va a notar cómo el Señor va a permitir que los dones del Espíritu Santo al estar llenos funcionen. Pero también especialmente los frutos, porque los frutos del Espíritu, acuérdese usted que los 9 frutos del Espíritu solo nos hablan del carácter completo de Cristo. Y nosotros tenemos que reconocer que nos falta dominio propio. Tenemos que reconocer que nos falta amor. Tenemos que reconocer que nos falta paciencia. Todos esos 9 dones que, insisto, nos hablan del carácter de Cristo. Y acuérdese que la iglesia novia debe alcanzar, y es en estos tiempos donde nosotros tenemos que meditar y tomar en serio el hecho de que alcanzar la estatura del varón perfecto es que nos parezcamos a Cristo. Quizá usted puede hacerse un autoexamen en este momento, quizá yo mismo puedo hacerme un autoexamen en este momento y ser sinceros y decir nos falta mucho.
Ese carácter de Cristo está difícil poderlo alcanzar, pero es en estos momentos donde nosotros tenemos que reconocer nuestra situación, arrepentirnos de nuestra situación, de aquello que sabemos y el Espíritu Santo nos da testimonio que no le agrada a Dios, y buscar la consagración, apartarnos, buscar la llenura del Espíritu Santo. Qué importante es que nosotros podamos aprender a fluir en lenguas. Qué importante es que nosotros podamos, llenos del Espíritu Santo, fluir bajo la guianza del Espíritu. Recordemos que si nosotros en estos tiempos no somos espirituales, vamos a quedarnos solamente con una religión. Y lamentablemente el religioso, usted sabe que va a participar de la semana 70 de Daniel porque no va a alcanzar precisamente esa estatura del varón perfecto. Parece inalcanzable, parece difícil, pero acuérdese, el Señor dice, mi yugo es fácil, mi carga es ligera. Y ese es fácil y es ligera porque Él ya pagó en la cruz del Calvario todo lo que necesitaba pagar al derramar su sangre para el perdón de nuestros pecados. Y Él enyugado con nosotros. Usted sabe que Él es el buey viejo. Nosotros somos el buey joven. Y ese yugo que nos une a los dos, a nosotros y al Señor, Él es el que lleva nuestras cargas, es el que nos lleva hacia el camino donde Él quiere que nosotros caminemos. Por eso dice que Él es la verdad, Él es el camino, Él es la vida. Ahora, note que cuando dice que seamos, porque el fin de estas cosas se acerca, que seamos prudentes y de espíritu sobrio, nos indica algo que tenemos que aceptar que nos cuesta a todos. Porque dice esto, el espíritu sobrio o el espíritu, sobrio es para la oración. Por eso yo me gozo que a las 10 de la mañana, a las 4 de la tarde y hoy al terminar este estudio a las 9 de la noche, hemos tenido una media hora de oración convenidos los hermanos de Iglesia de Cristo Betel. Y obviamente los hermanos que estoy viendo que se están conectando, si pueden hacer eso. El Señor puso, si usted quiere, el rema de que Daniel oraba 3 veces. Cuando Daniel tuvo que ir a Babilonia, y nosotros somos como Danieles, que en medio de la Babilonia de este mundo necesitamos tomar la decisión que el joven Daniel y sus 3 compañeros hebreos que nos narra la Escritura dijeron que ellos tomaron la decisión de no contaminarse con la comida del rey, no contaminarse con el sistema de Babilonia. Y eso les permitió grandes milagros en su vida, grandes revelaciones que usted conoce en todo el libro de Daniel. Es precisamente a Daniel que le revelan las 70 semanas de Daniel para el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, donde no deberíamos de participar ninguno de nosotros como la novia del Cordero. Si tú que me estás viendo en este momento eres sincero, sabes que si no estuviéramos viviendo esta crisis, y es interesante, y he escuchado a muchos ministros en este tiempo hacer la siguiente acotación: un virus microscópico que es invisible está deteniendo todo lo que se hace en el mundo. Está poniendo de cabeza la economía mundial, está poniendo de cabeza los gobiernos. No podemos decir que son muy pocas naciones, son más de 140, me parece, naciones las que ya están con esta situación. Y eso nos indica que si el Señor no permitiera estas situaciones, y yo sé que más de alguno no estará de acuerdo conmigo, pero los hijos de Dios, aquellos a los que yo les estoy hablando, saben que no estarían en su casa, no estarían con su familia, no estarían meditando si el Señor no nos hubiera detenido. Porque muchas veces hacemos tantas cosas, aún nosotros los ministros de Dios, hacemos tantas cosas que pensamos que le agradan a Dios y es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Pero se nos ha olvidado que el Señor en su ministerio terrenal, Él oraba a veces toda la noche a su Padre para esperar instrucciones.
Y así como el Hijo de Dios en su ministerio terrenal no hacía absolutamente nada que el Señor, su Padre, no le confirmara, a veces nosotros no tenemos el tiempo para poder detenernos. Por eso el Señor nos ha detenido ahora, para que nosotros dialoguemos con Él. El Espíritu sobrio dice que en los tiempos finales es para oración, para que nosotros abramos nuestro corazón, para que nosotros reconozcamos nuestra situación, reconozcamos nuestros pecados, para que nosotros nos arrepintamos. Dice que el que se arrepiente alcanza misericordia y el oportuno socorro, para que podamos realmente oír la voz de Dios que nos quiere hablar. A veces nosotros a nuestros hijos les hablamos suave y cuando no entienden aumentamos el tono de voz y a veces gritamos. Lo que está haciendo Dios es ahorita gritándole a sus hijos. Por eso yo quisiera que pasaras conmigo al verso número 8, donde el apóstol Pedro continúa dándonos instrucciones cuando el fin de estas cosas se acerca. Y dice el verso 8 de Primera de Pedro, si tú nos acabas de sintonizar, estamos en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 8, y dice: sobre todo, sed fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Usted recordará que el Señor en los evangelios dice que tenía un mandamiento nuevo. Probablemente cuando el Señor habló de un mandamiento nuevo pensaba en los 313, me parece, o 613, yo lo estoy cortando ya, 613 mandamientos que tiene la ley en el Antiguo Testamento. Pero ya se habían vuelto de alguna manera mandamientos antiguos. La ley, el Señor la cumplió, todos conocemos eso, y al morir en la cruz del Calvario, cuando muere el testador, también se quedó el testamento antiguo fuera de cumplirse y entra la gracia. Pero dentro de esa gracia, el Señor dijo: un mandamiento nuevo tengo, que os améis los unos a los otros. También resumió esos 613 mandamientos de la ley en otro verso cuando dice que se puede resumir esos 613 mandamientos en: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, y a tu próximo o a tu prójimo como a ti mismo. Tenemos que ser honestos que nos cuesta amar. Amamos a los que se portan bien con nosotros. Amamos a aquellos que nos dan regalos quizá. Amamos a aquellos con los que nos llevamos bien. Y acuérdese que lo hacemos con el amor fileo, el amor filos, el amor entre padres e hijos, entre hermanos. Pero cuando el Señor nos dice que seamos fervientes, y esa palabra indudablemente tenemos que hacer el énfasis, porque cuando somos fervientes en vuestro amor los unos por los otros, no está hablando de que nosotros no expresemos nuestro amor a los demás. Ser ferviente es ser ardiente en vuestro amor los unos por los otros. Pero no es el amor del hombre, mucho menos el amor eros. Se está refiriendo al amor ágape, que es el amor de Dios. Acuérdese que la naturaleza de Dios es que Él es amor. Él dijo: yo soy amor. Dios es amor. Su esencia, su naturaleza es amar. Entonces el amor ágape, que muy bien los griegos, al hacer diferencia en las diferentes clases de palabras que se traducen en amor, nos indican que el amor de Dios es aquel que pone la vida, no solo por sus amigos, sino que pone la vida por sus enemigos. El mayor reto que nosotros tenemos en esta parte final, porque acuérdese que el contexto de lo que estamos leyendo es porque el tiempo de las cosas, el fin de las cosas se acerca. Y la razón por la que dice que debemos de ser fervientes en vuestro amor los unos por los otros. Y creo que hoy tenemos la gran oportunidad de poder en familia arreglar las cosas que tengamos que arreglar. Todos, si somos sinceros, tenemos que arreglar cosas. Dice: pues el amor
cubre multitud de pecados. ¿Por qué debemos de ser fervientes en amor? ¿Por qué debemos de ser ardientes en amor los unos con los otros? Viene por una no mancha y sin arruga. Y hoy tenemos que aceptar que aún en las iglesias locales donde nosotros nos congregamos, hay personas a las que no amamos, hay personas que nos cuesta amar, hay personas que les cuesta amarnos. Entonces, creo yo que hoy más que nunca tenemos que entender las instrucciones que el Señor nos está dando, porque dice, pues el amor cubre. En otra versión dice multitud de faltas. Aquí dice multitud de pecados. Eso significa que el Señor a nosotros nos perdonó por amor. Y acuérdese que la oración modelo dice, perdónanos como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden. Eso quiere decir que nosotros estamos poniendo el parámetro de que el Señor nos debe perdonar en la medida que nosotros perdonemos a los demás. Y seamos honestos, nuestra naturaleza no es muy fácil para perdonar y muchas veces tampoco para pedir perdón. Así que yo creo que el verso 9, el tiempo va avanzando y note usted que en el verso 9 el apóstol Pedro en ese contexto nos dice que seamos hospitalarios los unos para con los otros. Hospitalarios los unos para con los otros. Yo sé que muchos están encerrados en sus cuatro paredes, quizá con temor de un contagio, no pensando en ningún momento que usted podría darle hospitalidad a alguien que la necesite. Sabemos que este virus puede ser un virus letal especialmente a cierta clase de personas, lo hemos estado viendo, pero note usted que precisamente lo que la Biblia nos indica es que indudablemente nosotros necesitamos estar completamente seguros que el Señor nos va a guardar en medio de las crisis. Porque el cuarto caballo, como lo vimos el domingo, cuando esté cabalgando aceleradamente, cuando los dolores de parto sean cada vez más y más cercanos hasta dar a luz, en el ejemplo que puso el Señor en Mateo 24, dice que con 4 cosas, espada, pestes, fieras de la tierra, va a morir la 1/4 parte de la población mundial, y eso es escalofriante. Nosotros los hijos de Dios esperamos no verlo. Nosotros los que estamos preparándonos para el advenimiento del Señor, su pronto advenimiento, sus parusías, su parusía, estamos con la esperanza de no tener que experimentar eso. Hoy en día, note usted que hay mucho temor. En Italia la gente está muriendo y quizá es el país que de una manera rápida está muriendo mucha gente y que nos hace pensar a los países donde el virus acaba de entrar las medidas que se deben de tomar. Pero el apóstol Pedro dice, sed hospitalarios los unos para con los otros. Pero me llama la atención algo que puse aquí en mis notas en rojo. Dice, sin murmuraciones. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos en la iglesia local, a veces en la familia o en diferentes lugares, me parece a mí que muchas veces se mueve hasta una potestad de murmuración. Y el apóstol Pablo pone ahí en la parte final del verso 9, que nosotros debemos de ser y de actuar sin murmurar. Es llamativo cómo en las redes murmura la gente. Para mí lo inaudito es que el Hijo de Dios también murmure en las redes, porque nuestra actitud debe ser sin murmuración. Acuérdese que la murmuración es hablar de alguien cuando no está presente y que no tenga la oportunidad de defenderse. Se murmura por las medidas del gobierno. Se murmura por las medidas que se toman en los patronos. Se murmura por las medidas que toman los pastores. Se murmura por las medidas que toman en las escuelas. Siempre hay murmuración.
Y el apóstol Pablo nos está diciendo que, viendo que el final se acerca, usted y yo, hermano, debemos de dejar de una vez las murmuraciones. Cuando tengamos, a veces la murmuración viene porque estamos molestos. La murmuración viene porque no estamos de acuerdo. Pero nuestra actitud, hermanos amados, debería de ser que aquellas cosas en las que no estamos de acuerdo, vayamos al Señor. Aún aquellas injusticias, aún aquello que vemos que no es de Dios, vayamos al Señor y dejemos la murmuración. Yo no le tengo que recordar a usted lo que pasó con la hermana de Moisés. Yo sé que todos los que me están escuchando han leído esa porción en el libro de Éxodo, pero la propia hermana de Moisés, que empezó a murmurar de su autoridad, que en ese momento no era su hermano, sino que era su autoridad, y usted sabe que no le gustó con quien se había casado. Y la Biblia muestra que ella murmuró. Y también nos indica que el juicio de Dios fue muy fuerte, pero algo tremendo que le dijo a Aarón y a María, la hermana de Moisés, fue: ustedes son profetas y yo les hablo por medio de profecías y les hablo por medio de visiones. Pero a mi siervo Moisés, y en ese caso él representaba una autoridad sobre todo el pueblo de Israel, yo le hablo cara a cara. Y usted sabe que María terminó leprosa y por 7 días, según la ley, fue sacada del campamento. Pero llama la atención que uno chequea que es como que Dios le hubiera escupido la cara a María. Es interesante lo que se ve en los originales, pero la murmuración es un pecado que muy serio, que destruye familias, destruye empresas, destruye iglesias. Hermano amado, tenga cuidado con la murmuración. Si a usted no le constan las cosas, no hables. Y esa es la actitud que nosotros vemos en el verso número 9. Verso 10, primera de Pedro, si usted se acaba de conectar a este video, estamos estudiando la palabra en la primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 4 y verso 10, que dice: según cada uno ha recibido un don especial, úselo. Este es un tiempo para que usted deje de estar sentado en una silla en la iglesia o en una banca. Hay cristianos que se pasan toda su vida cristiana sentados sin hacer absolutamente nada en las iglesias. Y el Señor le ha dado a usted un don especial, lo dice el apóstol Pedro. Y es en este tiempo de necesidad que el don especial que Dios le ha dado, el apóstol Pedro dice: úselo. Si usted enseña a niños, úselo. Si usted enseña a jóvenes, úselo. Si usted canta, úselo. Si usted toca, úselo. Cada don especial, ya sea mundo secular, pero especialmente creo yo que aquí nos habla de los dones especiales, espirituales que el Señor nos ha dado. Usted va a decir: bueno, hermano, ahorita estoy en mi casa, no puedo hacer muchas cosas, pero en su casa usted puede usar los dones. En su casa usted puede ser usado por Dios. En su casa usted puede usar esos dones especiales que el Señor le ha dado, porque dice el apóstol Pedro: úselo, sirviéndoos los unos a los otros. Hoy en día, quizá la mayoría de familias que ha tenido la oportunidad de quedarse en casa para protegerse de un contagio, tiene la oportunidad de servirse los unos a los otros. Quizá, en lugar de servirse, están habiendo situaciones complicadas en las casas. A veces cuando estamos juntos, cuando estamos acostumbrados a no estar juntos, de repente en lugar de estar contentos estamos molestos. Pero creo que vale la pena que nosotros recapacitemos y nos demos cuenta que la oportunidad que tenemos es de servir los unos a los otros. Aquellos que están trabajando, especialmente en aquellas áreas donde están ayudando a otras personas, hagámoslo con amor, hagámoslo con fe, hagámoslo creyendo que el Señor está confiando en nosotros para ser sus instrumentos, y Él guardará nuestras vidas. Él no está en sus manos. Usted tiene que estar seguro hoy más que nunca que el Señor está cuidando de usted. Dice: sirviéndonos los unos a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Me gustó mucho ver en alguna ocasión cuando estudié esa palabra multiforme,
que habla de diferentes clases de colores, como que la gracia tuviera diferentes tonalidades. Entonces dice, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, porque cada uno de nosotros en el verso 11, el que hable conforme a las palabras de Dios. Otra versión dice, el que habla, es decir, el que enseña, predica, que hable conforme a las palabras de Cristo. Seamos sabios, hablemos de las palabras de Cristo. Y nada mejor que tener el corazón lleno de la palabra de Dios. Por eso dice el apóstol Pablo en Filipenses, todo lo bueno, todo lo puro, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero también nos dice que la palabra de Dios, que la palabra de Cristo more en abundancia en vuestros corazones. Demos un consejo con la palabra de Dios, no con nuestros criterios. Hoy las redes están siendo inundadas por mucha información. Quizá como nunca antes una pandemia como esta había sido manejada y comunicada por los medios, por las redes, porque indudablemente la tecnología lo permite, pero nota que mucha de la información que llega lo que transmite es temor. Lo que transmite es otro tipo de espíritu. Por eso nosotros tenemos que estar siendo juiciosos, tenemos que filtremos aquellas cosas que nos llegan, que nos puedan producir temor, porque la bendita palabra del Señor es la única que yo creo que nos puede dar respuestas. Por supuesto, aquello que los médicos, los gobiernos y todos los especialistas nos dicen que debemos hacer, pues hagámoslo con sensatez, como dije al principio, siendo prudentes. Dice la palabra del Señor, el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da. Hoy más que nunca tenemos que llenarnos de fortaleza. El que sirve en diferentes lugares, yo me pongo a pensar en los médicos, las enfermeras. Muchos estamos protegidos hasta cierto punto en nuestras casas, pero aquellos que están en el frente de la batalla, médicos, enfermeras. Hoy vi el video de un médico guatemalteco que especialista en un hospital de Barcelona. Él dice que su hospital estaba totalmente limpio, es decir, no había nada de virus, mas sin embargo, él en el momento que estaba haciendo el video dirigido al gobierno, tratando de que nuevamente las medidas en Guatemala sean más estrictas todavía, él estaba con 38.5 de fiebre. Me llamó la atención que no sabemos si él ya estaba con el virus, pero lo cierto, mis hermanos, es que debemos de servir, dice, con la fortaleza que Dios da. Que el Señor nos guíe, nos dirija para poder servir en la medida que las oportunidades se den. Pero ¿para qué todo esto? Dice, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo. Que todo lo que hagamos en estos días, hermanos amados, glorifique a Dios. Pregúntese que si lo que está haciendo, lo que está viendo, lo que está oyendo, lo que está hablando, realmente glorifica el nombre del Señor, porque todo lo que nosotros hacemos debería de glorificar al Señor en estos tiempos, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Yo quiero pasar rápidamente al verso 12, porque creo que del 12 en adelante vamos a ver que el apóstol Pedro habla cosas mucho más fuertes y que es digno que nosotros meditemos. Dice, amados, qué lindo que el Señor nos llame así. Qué lindo saber que el perfecto amor del Padre echa fuera todo temor. Si tú tienes temor, hermano amado, joven, señorita, niño que estás viendo, yo te quiero decir que el amor de tu Padre Celestial, dice la palabra del Señor, y debemos de creerla, que echa fuera todo temor. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba
que en medio de vosotros ha venido para probaros. Dice la Biblia que Dios prueba y que el diablo tienta. A mí me llama mucho la atención que la misma palabra que habla de prueba se puede traducir también tentación. Así que yo he entendido que esa palabra que tiene doble significado, de alguna manera, la prueba que Dios te está dando, de alguna forma también puede ser la tentación que el enemigo trae sobre tu vida. Acuérdate que dice que Dios no tienta a nadie, pero hay prueba. Y esa prueba la estamos viviendo ahora. No sabemos hasta dónde van a llegar las cosas, pero estamos confiados que en medio de la prueba el Señor está con nosotros. Dice que no nos sorprendamos. Dice, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Si nosotros fuéramos cuidadosos, leyéramos despacio todo el Nuevo Testamento, nos daríamos cuenta que la historia de los primeros cristianos fue con pruebas terribles. Desde Esteban, que murió apedreado, hasta todo lo que conocemos con las persecuciones del Imperio Romano, pero casi 2000 años de historia de la iglesia donde sabemos que el Evangelio no es lo que a veces nos pintan los ministros modernos. Tenemos que recordar, hermanos amados, en este tiempo de prueba, que el Señor, quizá viendo muy fijamente a sus discípulos, les dijo que todo aquel que ponía la mano en el arado y volvía atrás no era digno de Él. Pero también en medio de eso les dijo que cada día nosotros debemos de tomar nuestra cruz. Y en alguna ocasión el Señor me dijo, ¿quién toma una cruz para no ser crucificado en ella? Y acuérdese, este es el tiempo donde el yo tiene que ser crucificado. Esos deseos suyos, esos sueños suyos, que si son de Dios, gloria a Dios, pero si son suyos, quizá el Señor los tenga que llevar a una cruz, porque dice que ninguno de los que no tomamos cada día nuestra cruz no es digno de Él. Así que dice, antes bien, verso 13, estoy terminando, me quedan unos 15 minutos, dice, antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos. El Evangelio puede ser una paradoja. ¿Cómo es posible que la Biblia nos diga a nosotros que en medio del sufrimiento, dice, en la medida que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos? Y esa palabra, usted se recuerda que es una palabra clave en toda la pequeña epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Otra vez regocijaos, dice el apóstol, y estaba preso, ¿se acuerda? Otra vez os digo, regocijaos. Como el apóstol Pablo, cuando fue fuertemente latigado con Silas, tú te acordarás que en el capítulo 16 del libro de los Hechos vemos que no solamente lo latigaron, y tienes que recordar la manera como el látigo romano se clavaba en la carne, y cuando se alaba hacia atrás rompía la piel, los músculos, dejaba las espaldas sangrantes. Los pusieron en un cepo hasta en la última celda. Pero dice la Escritura que a la medianoche ellos empezaron a cantar. La paradoja del Evangelio, que en medio de las circunstancias que nosotros tenemos que estar viviendo, como las que estamos viviendo actualmente, la Biblia nos llama a que nos regocijemos. Acuérdate, estamos en el contexto de Primera de Pedro, capítulo 4, donde dice el apóstol en el verso 6, mas el fin de estas cosas se acerca. Y todo lo que nos está diciendo en los versos que hemos estado estudiando, nos dice que nosotros debemos de compartir los padecimientos de Cristo, pero que nuestra actitud debe ser de regocijo, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Insisto, cuando veamos estas cosas que estamos viendo y las que probablemente todavía se van a ver, irgamos nuestras cabezas, levantemos nuestras cabezas. Dice Romanos, con el cuello extendido, levantemos nuestras cabezas esperando nuestra redención.
Me quedan pocos versos y voy a tratar de avanzar lo más posible para completar el capítulo 4 de la epístola de Primera de Pedro. Dice, si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois. Hoy en día estamos viviendo circunstancias donde muchas veces como ministros o como ovejas, como hijos de Dios todos, podemos ser vituperados porque lo que la palabra de Dios nos indica, la forma como debemos de actuar, la manera como nos tenemos que comportar en medio de estas crisis, a veces el mundo no nos entiende. Los mismos hermanos a veces no nos entienden y podemos ser vituperados. Pero dice, si lo son, dichosos sois. Pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos, es decir, por aquellos que los vituperan, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida o ladrón. Tengamos cuidado si nosotros tenemos alguna clase de negocio que en este tipo de crisis se aproveche del prójimo para cobrar sobremanera los precios, porque eso de alguna manera nos haría estar dentro de esta clasificación, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre, dice el verso 16, como cristiano, que no se avergüence, sino que como tal glorifique a Dios. Hermanos, no nos entristezcamos, no se desanime. No permita un espíritu de depresión en su vida en estos momentos, especialmente aquellos que viven solos, que en algún momento puede llegar depresión, especialmente si no pueden salir y están en casa. Yo les quiero decir, fortalezcanse en el Señor, oren al Señor, lean su palabra, entren en comunión con el Señor. Voy terminando el verso 17 y quizá esto, déjeme en estos 10 minutos poder ampliarme un poquito más. Dice el verso 17, porque es tiempo, y esto sí lo pone a uno a temblar, hermanos, de que el juicio comience por la casa de Dios. No sé si usted alguna vez ha leído este pasaje. Yo muchas veces lo he visto, a veces lo pasamos de largo, pero acuérdese que cuando el fin de estas cosas se acerca, dice el apóstol Pedro, es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y eso somos nosotros. Y si comienza por nosotros primero, ¿cuál será el fin de los que no obedecen el evangelio de Dios? ¿Por qué razón nosotros cada vez que nos acercamos a la mesa del Señor, se nos olvida que es el tribunal del Espíritu Santo? Es un juicio en el que el Espíritu Santo quiere traer en nosotros la oportunidad de examinarnos a nosotros mismos, como dice 1 Corintios capítulo 11. Dice, examinémonos a sí mismos para no ser juzgados con el mundo. Entonces, hermanos amados, en los tiempos del final el Señor está poniendo nosotros, porque Él va a venir y dice, va a presentar a una iglesia sin mancha y arruga. Él va a ver si nosotros nos parecemos a Él. Él no va a ver cuánto diezmas. Él no va a ver cuántos privilegios tienes. Él no va a venir a ver si tú eres apóstol o superapóstol. Él no va a ver qué tantas almas has ganado. Él lo que viene a ver es si tú te pareces a Él. Si tú te desarrollaste, si te pareces a su Hijo. Eso es lo que va a venir a ver. Si nosotros nos parecemos a Él. Por eso, hermanos amados, hoy más que nunca tenemos que meditar que dice que es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y yo creo que todos aquellos que en estos días no tendremos la oportunidad de acercarnos a un templo, tenemos que recordar que nuestros hogares pueden ser templo. De hecho, para nadie es un secreto que por 300 años la iglesia estuvo en las casas. Y siempre me he puesto a pensar que el evangelio, vivir el evangelio bíblico,
lo más difícil es vivirlo en las casas. Porque tú en el templo puedes ser de una manera y en tu casa puedes ser de otra. Por esa razón yo creo que es importante que nosotros recluidos meditemos acerca de esto. Hoy tenemos que acercarnos por medio de estos medios digitales a meditar en la palabra, pero tratemos, hermanos amados, de tomar en serio los tiempos que estamos viviendo. Una de las cosas que a mí el Señor siempre me pone en mi corazón es entender que la inminencia de su venida es una inminencia que la creo con todo mi corazón, pero la otra que casi no le ponemos atención es la inminencia de nuestra muerte física. Y esa nos puede pasar en cualquier momento. Nadie puede garantizar un solo minuto de vida. Por esa razón, ojalá que cada uno de nosotros aprendamos a prepararnos, que cada día que vamos a dormir logremos arreglar las cosas. Ojalá que sigamos las enseñanzas de Cristo, las enseñanzas paulinas, que dice: no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni demos lugar al diablo. Y cuántas otras instrucciones nos da el apóstol. Termino. Verso 18 y 19 dice: y si el justo, y nosotros por la misericordia de Dios somos justos, porque en Romanos 5 dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso somos justos, porque el justo hizo justos a los injustos. Entonces usted y yo nos podemos meter ahí en ese verso 18. Dice: y si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? Tres grupos: justos, que con dificultad se salva, dice Pedro. Pero luego están los impíos, que en 2 minutos quiero recordarle a usted que el impío no es el inconverso, no es el que no ha nacido de nuevo. El impío es uno que fue pío. Y el misterio de la piedad, como dice Primera Tesalonicenses, me parece, o Primera Timoteo 3:16, usted lo busca por ahí, dice: grande es el misterio de la piedad. Y lo que indica ese verso es que el misterio de la piedad es Cristo. Por eso cuando usted es pío es cuando usted quiere parecerse a Cristo, cuando usted deja que el Cristo que lleva adentro se manifieste en usted. Cuando nosotros permitimos eso, somos píos. Pero hay mucha gente que dejó de ser pía por decisión personal y se volvió impía. Y dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío? Hermanos amados, si nosotros tenemos impiedad en nuestras vidas, arrepintámonos. Dios nos está dando oportunidad para que lo hagamos. Y finalmente dice: ¿qué será del pecador? Por teléfono llame a sus compañeros de trabajo, déles una palabra. Ayer yo veía que una hermana nos pedía en oración que oráramos por sus compañeras de trabajo que estaban en una crisis de temor, estaban muy afectadas por lo que está sucediendo, pero que cuando ella les hablaba del Señor, sus corazones endurecidos no querían saber absolutamente nada del Señor. Oremos porque los velos religiosos se caigan. Oremos porque el corazón del pecador sea quebrantado por el amor del Señor, pero seamos instrumentos para poder hablar con aquellos que no conocen al Señor. Usted tiene amigos, familiares, compañeros de estudio. ¿Cuánta gente usted conoce que probablemente hoy tenga la oportunidad de escuchar y usted un poquito más tranquilo le pueda llamar por teléfono? Háblele del amor de Dios, no le hable de juicios. Háblele primero del amor de Dios, porque si usted le logra transmitir como instrumento de Dios el grande amor de Cristo, una vez esa persona nazca de nuevo, tendrá temor de los juicios si es que busca en santidad al Señor. Termino. Dice: por consiguiente, los que sufren conforme a la voluntad de Dios, dice la Escritura, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Encomendemos nuestras almas al Señor. Muchos tienen dudas hasta dónde va a llegar esta crisis en Guatemala. Personalmente, creo que se han tomado medidas adecuadas y confiamos en que esas fructifiquen. Sigamos siendo prudentes, cuidadosos, pero especialmente, como termina el apóstol Pedro este pasaje de
Primera de Pedro, capítulo 4, y en el verso 19 dice, encomienden sus almas al fiel Creador, haciendo el bien. Yo quiero terminar haciendo una oración. No me voy a prolongar mucho, pero para todos los miembros de Iglesia de Cristo Betel, les recuerdo que a las 9 en punto tenemos nuestra media hora, por lo menos, de oración juntos. Ya se posteó en el chat de la iglesia las peticiones de estos días, que son bastantes. Quizá otras se han acumulado ya, pero vamos a terminar en oración. Y si tú que nos estás viendo, tu vida espiritual no está bien, te has apartado del Señor o no le conoces, vamos a hacer una oración para que tú le entregues tu vida al Señor. Padre, en este momento yo te doy gracias, Señor, porque tu palabra siempre es un bálsamo, pero también tu palabra es punzante como espada de dos filos. Tu palabra es como pedernal afilado, Señor, que corta la carne que está de más en nuestras vidas. Sabemos que el Espíritu Santo nos quiere hacer reflexionar, nos quiere, Señor, hacer que nos arrepintamos sabiendo que el arrepentimiento, Señor, es un cambio de mente. Cada uno de nosotros quizá no habíamos estado conscientes hasta estos últimos días de qué manera tu reloj se está, Señor, acelerando y tu venida se está acercando. Nos damos cuenta cómo en pocos días, Señor, en pocos meses tú cambias el curso de las cosas, pero tú estás sentado en tu trono y eres soberano. Pero en este momento, Señor, oramos por aquellos que aún no te conocen. No sabemos hasta dónde este video puede llegar, pero si cuando alguien lo vea, Señor, es tocado por tu Espíritu Santo que convence de pecado, que convence de juicio, que convence, Señor, de arrepentimiento, yo te pido, Señor, que tú le permitas a esa persona abrirle su vida a ti. Yo quiero hacer una corta oración, porque si tú no conoces al Señor y puedes repetir estas palabras con sinceridad, reconociendo tu situación de pecador delante del único que puede proveerte la solución para tu condición humana, para tu pecado, repítela conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que soy pecador. No solo soy una persona que comete errores, he entendido que soy pecador y que el pecado me aparta de ti. Tu palabra dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo, o más la dádiva de Dios es Cristo. Por eso en esta hora yo te pido que tú, Señor, entres a mi vida. Yo te abro la puerta de mi vida para que tú entres a ella y que me permitas nacer de nuevo. Tú puedes hacer esa operación espiritual. Así lo has prometido. Entra a mi vida. Produce el nuevo nacimiento. Y permite, Señor, que yo pueda tener comunión contigo. Tu palabra dice que tú derramaste tu sangre para el perdón de mis pecados. Y yo lo creo. Tú moriste para pagar el pecado o el precio de mi pecado. Y por eso en esta hora te pido que tú entres a mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta oración, hermano, comunícate con alguien que tú conozcas que sea cristiano en cualquier lugar. Si lo quieres hacer con nosotros, pues estamos a la orden. Pero también quisiera en este momento hacer otra pequeña oración para todo aquel que ya como hijo desea arreglar su vida, desea arrepentirse de algo, desea ponerse a cuentas con Dios, sabiendo que el justo con dificultad se salva. Padre, yo te doy gracias, porque sabemos que tú, Señor, tienes nuestras vidas en tus manos. Te doy gracias porque ya hemos experimentado el nuevo nacimiento en nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, porque en medio de circunstancias difíciles podemos tener paz y podemos, Señor, tener la seguridad que tú estás al control de todas las cosas. Oramos por nuestro país y te pedimos, Señor, que tú le sigas dando la sabiduría,
la autoridad, el conocimiento, Señor, a las autoridades que están al frente de este país para tomar las decisiones correctas. Sabemos que a nosotros los hombres nos toca hacer lo que es posible, pero entendemos que tú haces lo imposible. Yo te pido, Señor, por aquellos hijos tuyos, que hoy tu Espíritu Santo les has hecho reflexionar acerca de sus planes, acerca de su camino, su vida, su manera de vivir, Señor, delante de ti. Si el justo con dificultad se salva, si el impío, dice tu palabra, cuán difícil será que se pueda salvar de los juicios que vienen. Yo te pido, Padre, que tú en el nombre de Jesús nos permitas arrepentirnos, que venga un espíritu de arrepentimiento sobre nuestras vidas y que nosotros podamos, Señor, parecernos a ti, alcanzar esa estatura, desarrollarnos para que en la tierra no nos veamos nosotros, sino te veas tú. Tu palabra dice que si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Yo te pido, Señor, que toques nuestras vidas. Si hay algo que arreglar en nuestras familias, que tú también nos des la humildad, el reconocimiento, y podamos, Señor, expresarnos unos a otros con el amor no humano, sino con el amor tuyo, que cubre multitud de faltas. Y cubre multitud de faltas porque hay muchas faltas entre nosotros. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Esté pendiente el día viernes, ahora sí a las 8 en punto. Creemos que es una hora en la que ya la mayoría ha llegado a su casa y ya no vamos a hacer ningún tipo de pruebas, sino que a las 8 en punto, para las 9, estaremos nuevamente con un mensaje de la bendita palabra del Señor. Que el Señor lo bendiga. Todos aquellos que no pudieron escuchar completo el mensaje, se va a postear en las redes o en las páginas de la iglesia para que usted lo pueda ver con mayor detenimiento y más despacio. Que el Señor le bendiga abundantemente y confíe en el Señor. Él ha prometido que Él guardará de nosotros. Feliz noche.